Buen día, el día de hoy venimos a presentar dispositivos microfluídicos. Mi equipo está conformado por Carlos Villarroel, Ariadna Flores, Miguel Salazar, Diego García, Daniel Shirley y su servidora Linet Rodríguez. ¿Qué son los dispositivos microfluídicos? Los dispositivos microfluídicos son un instrumento de tamaño reducido en el que se integran uno o varios análisis de laboratorio para observar y controlar por medio de la manipulación fluidos que están restringidos geométricamente a una escala pequeña. Un dispositivo microfluídico puede usar líquidos del cuerpo o soluciones que contengan células o parte de células para diagnosticar enfermedades. De igual manera, son unos sistemas que están revolucionando los campos del análisis químico y biológico. Estos microsistemas que integran las operaciones de ensayo y la preparación de las muestras en un chip desarrollan las funciones de laboratorios convencionales, pero de un modo portable y con un menor tiempo de respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son sus características? Hasta el momento, los sistemas microfluídicos se construían como versiones reducidas de tubos, bombas y válvulas convencionales. Estos dispositivos están formados por diferentes canales y reservorios que comunican las partes del dispositivo. Además de los canales, es necesario el uso de bombas, electrodos, válvulas, etcétera, para poder recrear ambientes biológicos para su estudio. Es por ello, por lo que, aunque los dispositivos sean de un tamaño reducido, las dimensiones total del conjunto necesario para su funcionamiento aún es elevado. Es por eso que nos permite una reducción de costos, ergonomía, paralelización de análisis, la obtención rápida de diagnóstico y una alta sensibilidad. Ahora bien, ¿qué dimensiones debe tener un dispositivo microfluídico? Estos dispositivos fueron diseñados microscópicamente con una forma rectangular, teniendo unas dimensiones de 8 milímetros de anchura y 40 milímetros de longitud, permitiendo una manipulación aceptable de los mismos. Ok, ahora yo les voy a hablar acerca de las aplicaciones. Ok, hay aplicaciones médicas, aplicaciones de análisis de ADN, aplicación de tratamiento de enfermedades y aplicaciones dentro de la ingeniería ambiental. En las aplicaciones médicas tenemos la detección de CTC y el análisis de células, mientras que en las de ADN pues tenemos el control de bioreactores, la separación de proteínas y también en el tratamiento de enfermedades tenemos el crecimiento de células y bacterias, la separación de fluidos del cuerpo para poder detectar células que estén en proceso de hacer metástasis o también tenemos las aplicaciones en el ámbito de la ingeniería ambiental, que sirven básicamente la separación de fluidos en las aguas residuales. Ok, ahora vamos a entrar más en detalle acerca de las aplicaciones que tenemos para, por ejemplo, las células. En el análisis de células con dispositivos microfluídicos. Hay una técnica que se llama electroforesis. Hay que explicar primero qué es más o menos la electroforesis. Bueno, se trata de un fenómeno electrocinético en el cual las partículas que están cargadas electrostáticamente se van a mover ya que se encuentran bajo la influencia de un campo eléctrico uniforme. Es un campo electromagnético. Ahora bien, para llevar a cabo esta técnica de análisis de células, lo primero que se hace es usar un capilar de sílice de un diámetro de aproximadamente unos 200 donde se introduce la muestra que se trató previamente en una solución buffer. A esta se le aplica un campo eléctrico usando electrodos en ambos lados del capilar y este a su vez estará conectado a un detector. Esto nos da resultados muy similares a los de una separación cromatográfica, ya que los resultados obtenidos son electrogramas que granean la señal del efluente del capilar versus el tiempo, o el capilar en función del tiempo. Ahora, hay otra aplicación para la detección del CTC. ¿Qué se hace? Ok, existen diversos métodos y tecnologías para la detección de CTC, pero pues hoy vamos a hablar acerca de la que desarrolló el investigador Peng Li y sus colaboradores. Esta consiste en que agarras el CTC mediante microcanales que están sujetos a ondas acústicas, las cuales tienen un funcionamiento similar al ultrasonido. Esta técnica no requiere de preenriquecimientos en las células ni marcadores biológicos, basta con que tú introduzcas una muestra de sangre al microcanal principal, se introduce un microcanal, eh, el cual terminará en una bifurcación. La muestra principal del microcanal, la que hayamos introducido, será sometida a ondas acústicas que van a estar golpeando las células y como estas están en función de una frecuencia y unas vibraciones
específicas, pues van a reaccionar. De esta forma van a estarse separando y aproximadamente puede separar unas 100 células de CTC por cada mililitro. Muchas gracias y eso sería todo. Al utilizar este tipo de dispositivos, se presentan beneficios como la reducción del volumen de reactivos necesarios para llevar a cabo el experimento, reduciendo a su vez la producción de desechos y costos del material. De forma similar, la reducción de tamaño del sistema evita uso de grandes espacios de trabajo. Debido a esto, es posible desplazar con facilidad el dispositivo sin perder las cualidades de control del fluido, ofreciendo también la posibilidad del paciente pueda quedar en un entorno familiar sin tener que trasladarse continuamente. Asimismo, por ser de un solo uso, se evita la contaminación cruzada con otros dispositivos reutilizables debido a la falta de limpieza, además de que ofrecen una mayor velocidad de análisis, sensibilidad y por ende mayor efectividad debido al tiempo de respuesta corto. A continuación les voy a presentar los requisitos. El primero es propiedades mecánicas variables. Esto quiere decir que los materiales deben poseer cierta rigidez para facilitar su fabricación y que cuenten con una geometría estable, pero a la vez deben tener cierta flexibilidad para adaptarse al paso de los fluidos. El segundo es inercia química y baja interacción con el fluido. Esto quiere decir que los materiales utilizados no deben reaccionar con el fluido de la muestra, absorber moléculas o interferir con los sensores. El tercero es resistencia al disolvente. Y, valga la redundancia, el material no debe disolverse o crecer con el tipo de solventes seleccionados. Cuarto es realización de modificaciones directas, estables y modelables en nuestra superficie. El material ideal permite el control espacial, pues, de los cambios producidos en su superficie sin la necesidad de modificar lo que es esta superficie con algún polímero o disolvente. Y por último, tenemos los materiales y procesos de fabricación rápidos y económicos. Esto quiere decir que los dispositivos deben poder ser aplicados en ámbitos académicos sin instalaciones muy complejas. Ahora bien, ¿qué dimensiones debe tener un dispositivo microfluídico? Estos dispositivos fueron diseñados microscópicamente con una forma rectangular, teniendo unas dimensiones de 8 milímetros de anchura y 40 milímetros de longitud, permitiendo una manipulación aceptable de los mismos. Algunas de las consideraciones físicas e hidrodinámicas que se deben de tomar en cuenta es que hasta el momento nosotros hemos trabajado con la macroescala, como en la ecuación de Bernoulli, donde la masa y la inercia resultan cantidades determinantes para los resultados. Esto es diferente en la microescala, donde en los microfluidos, la tensión superficial, viscosidad, capilaridad, entre otras fuerzas que son mucho más pequeñas en proporción, toman un papel dominante. Las propiedades físicas y químicas de los líquidos que se pueden analizar, entre estas propiedades están las fuerzas capilares, las superficies rugosas, interacciones químicas entre los materiales de construcción y el fluido, fuerzas intermoleculares, luego otro tipo de fuerzas de carácter óptico, eléctrico o incluso el sonido, se amplifican con las dimensiones tan pequeñas y pueden terminar afectando los resultados. Aquí los factores más importantes que afectan un caudal de flujo en los sistemas microfluídicos son el tipo de fluido, la longitud del sistema de flujo, el tipo de conducto, el tubo o canal, la caída de presión, los dispositivos actuadores, la temperatura y la presión. El factor principal a tener en cuenta cuando se trabaja en escala micrométrica es el régimen de flujo laminar que se da en el interior de los canales. Debido al tamaño de los canales de los dispositivos microfluídicos, el flujo siempre será laminar, dado que el valor del número de Reynolds será muy por debajo de 2000. Por ende, comienza a presentar propiedades de un fluido ideal y no pues una transmisión transversal de partículas entre diferentes láminas del fluido, es decir, no se mezclan. Esta característica puede ser ventajosa para algunas aplicaciones, pero la ausencia de mezcla en los canales microfluídicos puede llegar a dificultar el correcto funcionamiento de otros sistemas. Debido al tamaño de los canales de los dispositivos microfluídicos, los efectos de la viscosidad son mucho mayores, haciendo que el efecto de las fuerzas inerciales sea prácticamente despreciable
y su comportamiento esté regido por la ecuación de Stokes.